¿Quién convocó? Ya, pero bueno, es que así no. Hola, aquí. Bueno, pues a ver, yo primero quería dar las gracias a Amadeo, porque si no fuera por él no estaríamos hoy aquí. Quería dar las gracias especialmente a Arantxa por cedernos el espacio, porque la verdad es que todo han sido facilidades. Y bueno, y aprovechar para daros la enhorabuena porque el sitio es precioso. Y luego, pues, quería dar las gracias a vosotros por vuestra asistencia, ¿vale? Dicho esto, voy a leer esta hoja, ¿vale?, que me ha pasado, que sirve a modo de presentación. España, de reserva espiritual al bañal de Europa. Un relato apasionado. Del explícito título de este libro me quedo con lo de un relato apasionado. Del contenido, con todo. Y paso a explicarlo. Cuando Amadeo Valladares Álvarez empezó a pergeñar este libro, la situación moral, social, territorial y económica de nuestra patria no era ni mucho menos la actual. Pero la infección nacional ya estaba generalizada, acallada mediante los habituales cantos de sirena de los futuros dinamiteros y la legión de estultos, mercenarios y traidores que, pagados o no, les bailaban el agua. Pero esa progresiva degeneración nacional solamente fue intuida por una selecta minoría que comenzó a avisar, proféticamente, de cuáles serían los derroteros patrios de empecinarnos en continuar por ellos, como es en este caso. Para llegar a acceder a las claves que el autor describe en este libro, es absolutamente necesario partir del conocimiento profundo de lo que ha sido el devenir histórico de las gentes que, con el denominador común de una conciencia firme de quiénes eran, han conformado esta nuestra España desde hace más de 2000 años. Y no solamente en sus fiestas militares, sino, y eso es lo que crea la conciencia nacional, en su bisecular espiritualidad cristiana, que ha mantenido y defendido en la paz y en la guerra con una legión de santos, mártires, caudillos y héroes. Es ese conocimiento profundo, cierto, documentado, el que lleva a Amadeo Valladares a escribir este libro, concebido como el grito de alarma del centinela cuando, como en Simancas, el enemigo no solamente está dentro, sino que además ha ocupado el puesto de mando. No pretende, ni mucho menos, ser un epitafio definitivo, sino un permanente recordatorio de lo que fuimos y de lo que, con voluntad y caudillaje sin sectarismos interesados, podemos volver a ser. Y como escribo en el epílogo del libro que el autor tuvo a bien encargarme, a la fraterna amistad, un permanente recordatorio de cabecera. Libro de mesilla lo llamo, para cuando el ánimo flaquea y tiembla el pulso. Ese es el momento de abrirlo al albur y recibir ese chutazo anímico de honor, grandeza, dignidad y sobre todo de fe. Que rezuma. Carlos González Aguado. Bueno, pues lo cedo. Vale, pues sin más preámbulos, el autor del libro para comentar sobre el libro. Pero poco, no se asusten. Muy poquito. Pero, en definitiva, estas son las características de este libro. Cuando el editor lo leyó antes de la pandemia esta, del coronavirus, solamente me dijo una frase: este libro se debe publicar porque es distinto. Yo se lo agradecí mucho, fui un poco terco y él me dijo: vamos a esperar que pase la pandemia porque se nos acaban los recursos. Digo, no, vamos a publicarlos, voy para allá y hay que presentarlo de alguna forma. No pude presentarlo en ningún sitio, porque estábamos todos encerrados y hoy este viaje es para esto. Este es el motivo de este viaje, esta presentación. Algo más quisiera decir del libro, pero tampoco quisiera aburrir, porque cuando me apasiono no paro y aquí cierran a una hora determinada. Pero si alguno sobre este libro y lo que acabamos de decir quiere hacer alguna pregunta, se la contestamos con todo gusto. ¿Cómo se llamaba el padre de usted? Es que... ¿Tu padre cómo se llamaba? Otra vez, Javi, repite. ¿Cómo se llamaba el padre de usted, de nombre y apellidos? Discúlpeme la pregunta. No, al contrario, muchas gracias. Isidro Valladares Sánchez. Cualquiera que me haga recordar a mi padre me ennoblece a mí. Buscaré lo de... Isidro. Lo ve la usted... tasa inversa, lo buscaré.
Sí, Wikipedia está. en Wikipedia el artículo lo escribió otra vez esa doctora Mi que está hermano, ahí no. sentada. Eso fue ¿Quién? Nuria. Hernán, tu hermano Hernán Hernán. lo escribió. Hernán. Sí, yo Otro la hermano leí. mío escribió esa biografía. Bueno, los datos científicos no creo que los haya escrito él. Él es filólogo, pero no científico. Y en Wikipedia, la historia en Wikipedia es también de dos hermanos. Repítamelo para los apellidos y nombres, soy pésimo. Valladares Sánchez. Sí. Valladares Sánchez, Isidro, con Y lo ponía él como los antiguos. Era un nombre muy antiguo. Usted tenía una pregunta. Sí, Esto parece un- sí. A ver. Bueno, soy bioquímico como su padre, doctor en medicina, he presidido un foro pensamiento y ciencia de Aragón. Solo les digo que estuve desterrado en Huesca en el año 70, 2 años, por defender la libertad. Estábamos en una dictadura y hoy digo que no me arrepiento de nada, pero que aquella dictadura era menos mala que lo que está pasando ahora. Milité en el PP, estuve un año, me marché, creé un pequeño partido que se llamaba Partido Ciudadanos de Aragón, que es Gajaco Ciudadano porque tampoco me quisieron. Y hoy estoy en lo único que se puede confiar en España, que es en Vox. Una publicidad, digo lo que yo siento. Después de analizar absolutamente todo, presiento que este libro me va a gustar, lo voy a adquirir, lo voy a leer con detenimiento, le daré mi tarjeta, estaremos en contacto, se lo voy a publicitar por muchísimos contactos que tengo tanto aquí como en América. Yo nací en República Dominicana, vine aquí castigado por rojillo, eso decía mi profesor de calle, y me mandaron a Zaragoza, que de Zaragoza al Charco. Finalmente, en el año 70, cuando fui de Burgos, monté una manifestación en la Facultad de Derecho, que era interfacultades, y me trincaron, me dijeron que era un rojo, que eligiese una frontera. Me fui a Francia 3 meses, me dejaron volver, precisamente cuando iba a Alonso Vega, pues eres un buen chaval de buena familia, católico, ¿qué haces tú con los comunistas? Y que yo no soy comunista, yo soy liberal. Cállate, frera, que es peor. No, me completó la frase, liberales, masones, todos iguales. Entonces ya me callé, evidentemente, para no buscar más problemas. Vine aquí, me presenté al inspector de la NASPA y la Clautor, me presentaba diariamente a la policía, hasta 15 días después que dijeron que era un buen chaval. Ya está. Bueno, sí, sí. Y entonces le dije, yo soy un espontáneo, nunca he ganado nada, siempre he mandado las hostias, pero yo creo en la libertad de conciencia. Y ahora me llaman facha y sigo defendiendo lo mismo. Así es esto. ¿Cómo procuramos la permanencia de España? ¿Qué nos les parece? España, decíamos, es una obra permanente. Y para volver a tomar esa obra que no termina, que es permanente, debemos despertar en las generaciones que vienen el espíritu de España. La intelectualidad primero, la lucha intelectual es permanente también, porque sin intelecto no somos más que animalitos, pero sin espíritu no somos más que máquinas. Esa combinación que genera el alma es lo que debemos recuperar para España. Y debemos perder el miedo, debemos perder la vergüenza y debemos aprender a ser optimistas en la lucha. Lo que vivimos ahora no ha sido repentino, ha sido un proceso. Como España es un proceso, España es una obra permanente, también la degradación, la degeneración es una obra. Es una obra, pues por dejarnos. Lo que mueve las decadencias de las sociedades, de los pueblos, es, lo primero, es una falta de moral. Cuando el hombre pierde sus modales, pierde la urbanidad, pierde la esencia, porque, como decían nuestros antiguos, ojalá fuera yo tan listo y estuviera aquí diciendo lo que yo me invento, decían nuestros antiguos que si quitamos lo que protege la esencia, destruimos la esencia porque se queda en carne viva. Hoy nos comportamos como animalitos. Ahora que viajamos y vemos a la gente en los aeropuertos, bueno, pues antes no viajaban así, antes hablaban de otra manera, antes se comportaban de otra forma, porque de lo que... Este libro es, y lo dice, lo señala muy bien el epilogista, aunque dice el diccionario que esa palabra no existe, pero si es prologuista tendrá que haber epilogista.
Y si ya que son tan relajados para aceptar palabras extrañas, pues que acepten el epilogista. El epilogista es un hombre extraordinario y ya en ese texto nos explica y nos introduce en lo que es este libro y por qué se hizo. El libro es un grito de alarma. El libro es un grito de reunión, de convocatoria para la lucha de la recuperación de España. Eso es este libro. Para la recuperación de ese espíritu de empresa común en España. Ese espíritu de empresa común que hoy es la nueva reconquista. Y esto es lo que impulsó a crear este libro. Su título ya es un poco atrevido. Me voy a sentar con ustedes si me permiten. Y es un poco atrevido. Sin embargo, señala muy bien lo que es el fondo del libro y el propósito del mismo. El libro es también un homenaje a mi padre, para que no se olvide las gentes buenas que anduvieron por España. Mi padre, yo digo siempre que es un glorioso no premio Nobel. Mi padre descubrió una cosa que se llama transcriptase inversa y que casi no se puede pronunciar, lo pronuncia mejor mi hermana, que redactó la parte de la biografía de mi padre, y ese descubrimiento posteriormente dio el premio Nobel, como no, a un estadounidense, más joven que mi padre. Hasta hace poco estaba vivo Baltimore, no sé si moriría, le avisé de que había muerto de función y no me contestó nunca. Se ve que como él vivía del que era un premio Nobel, pues cualquiera le va a sacar a la luz el hecho de que lo había descubierto un médico español. Pero ese descubrimiento, vamos a decir que es un no premio Nobel patriótico, porque mi padre vivía en Estados Unidos y mi padre lo querían en Estados Unidos como aquellos cerebros que se quedaban en los años 50 y 60 en Estados Unidos y no les importaban si eran nazis, comunistas, si eran científicos importantes, se lo quedaban para que en ciencia Estados Unidos saliera adelante. Uno de esos cerebros, afortunadamente, le intentaron que se quedara. Hola, buenas tardes. Sí, yo le quería preguntar si para usted la victoria de Meloni, que es un movimiento patriótico, puede ser un antes y un después en las ideas de identidad para los países. Como soy optimista, bueno, la militancia comentábamos que es optimista, espero que sean pasos hacia un futuro más prometedor. Como no soy esencialmente demócrata, sé que las personas, cuando nos metemos en el negocio de los votos, podemos cometer algún error. Si una vez que hemos tomado a través de ese negocio de los votos bien llevado, racionalmente llevado, y con un propósito realmente patriótico y de doctrina, puede ser el primer paso para un futuro. De la democracia, y es el ejemplo que pone todo el mundo, salió, si me permiten, espero que no haya ningún nazi por aquí, nacionalsocialista, una de las más radicales y perversas ideologías. Pero pues salió de la democracia. Entonces, bueno, sí, si esta, no solo ella, otras personas, aquí ya algún partido apunta a la recuperación del espíritu nacional y son pasos hacia ese futuro, después corrigiendo lo que haya que corregir, sobre todo la ley fundamental, que nació algo torcida también. Pues no puedes hablar de unidad cuando empiezas a permitir que se disocie una nación. Tiene problemas muy graves. Si después, tomado el poder de los buenos, comienzan a corregir, formidable. Yo soy escéptico respecto a las bondades de este sistema y por tanto pues, tengo mis dudas, pero sin embargo tengo gran esperanza y optimismo. Creo que sí, que es posible. A ver cómo hace ahora su negocio. Sí. La pregunta, cruzamos un poco el continente, el charco. Entonces la situación en toda América. Toda esta nueva ola de revisionismo histórico que también está presente en España. Yo estudié historia de joven, he trabajado de profesor en historia y tal, pero uno se espanta cuando escucha ciertas formas de argumentar la historia de Cataluña. O sea, uno se horroriza, ¿no?
Entonces, pues parece ser que toda esta moda de este historicismo, un subjetivismo de tipo emotivo, ya no son los hechos, sino que todo se fundamenta en lo que yo pienso, yo siento, o incluso yo lo que me hubiera gustado que hubiera sido, ¿no? Entonces, la pregunta que le hago, ¿no? En América, toda esta ola de indigenismo, de revisionismo, de tirar estatuas, que nos parece, antes se ha hecho alusión a Francisco de Victoria, la Universidad de Salamanca, ¿no? Francisco de Victoria no pudo ir al Concilio de Trento, mandó a Melchor Cano, mandó a todos sus discípulos, y cuando volvían decían, nos tratan como teólogos. Y vinieron asombrados. ¿Por qué? Pues porque la obra que habían hecho en América fue impresionante, ¿no? Los mejores dominicos, grandes personas, lo que usted ha hecho, ¿no? Seguro que también hubo mucha gente con deseo de enriquecerse, está en todas las sociedades, ¿no? Mi pregunta es, a ver, hay muchas universidades, muchos movimientos intelectuales dentro de Estados Unidos. ¿Cómo está la situación en las universidades de rechazo de lo español y también, me imagino, de defensa de lo español? El rechazo a lo español no solamente allí, sino en la madre patria. Es que este libro no permitió en la Universidad de Granada que se presentara. Le dijeron al señor que lo está promoviendo ahí de viejos tercios, por cierto, así se llama eso. Tiene relación con ese movimiento, no en viejos tercios. Dijeron que no, que este libro en Granada, en la universidad, no se podía presentar porque hablaba de política y porque me conocían al autor y era peligroso. Bueno, no lo se va a hacer en Granada, al menos en la universidad. El fenómeno este ha sido, por decirlo así, fíjese, doble. Por un lado, todo ese indigenismo incrustado en la esencia de las secesiones de las naciones ahora hispanoamericanas, que ha dado un fruto magnífico, porque la mentira solo se sostiene con la propaganda. Si usted retira la propaganda, da lucidez a las personas y les permite estudiar, aquellas barbaridades se desmoronan solitas. Es decir, las tiranías solamente se sostienen, y la mentira con propaganda repetida, cansina, sin pensamiento, y con esa propaganda se sostiene. Con el indigenismo pasó eso. Usted en el colegio no podía más que estudiar, que los españoles fuimos ahí a violar a sus abuelas, que les robamos todo el oro, que verdaderas atrocidades contaban en la escuela ya. Y entonces eso ya estaba ahí. Ahora, este proceso del nuevo orden mundial, esta globalización, esta homogeneización de las sociedades para eliminar la identidad de los pueblos, la personalidad de los pueblos, ha generado un movimiento doble, fíjese. Por un lado se radicalizó el indigenismo, porque el indigenismo es sin cultura y el nuevo orden mundial es sin cultura también, y sin embargo ha creado una reacción en sentido contrario. Hoy hay más hispanistas en Hispanoamérica y más defensores de la hispanidad y de la madre patria que nunca ha habido. Es curiosa esa doble, es como por reacción, ¿sabe usted? Entonces, lo que venía a proteger aquellas antiguas teorías, aquellas perniciosas y falaces teorías, ahora han resurgido en un revisionismo positivo. El revisionismo significa revisar, no, un revisionismo positivo, intelectual realmente, y además con un gran espíritu de combate. Yo soy militante, porque militar obedece más a un concepto de una profesión. Si yo estuve en la COE es porque quería servir a España en el puesto más difícil y siempre quise que me llamaran a filas. De hecho, casi lo hago antes de cumplir los años, como voluntario, pero no quise porque pensé que mejor me formaba más, estudiaba más, me fortalecía más y por mi quinta mejor. Por eso estuve en la COE y agradezco al régimen del 18 de julio que me permitió entrar en la COE sin necesidad de pasar por la Academia Militar. Lo comento en el libro y de hecho en el que saldrá en enero, y dedico a ese régimen también esa opción que me dio, que siempre quise meterme y me lo permitió. Bueno, la pregunta concreta era después del... ¿Qué opinas del papel de España en la OTAN? ¿Se lo digo o me van a poner preso por la ley de memoria democrática? Dígalo. Que lo digas. Mire, y es parte de lo que pasa con los partidos políticos, que juegan el juego menos peligroso para poder avanzar. Entonces, lo que voy a decir ahora es posible que no siente bien socialmente ni en los medios de difusión.
Hoy vivimos aplastados por un nuevo orden mundial y ya el enemigo no es un español contra otro, es ese precisamente. El enemigo no viene de fuera y nos ataca, el enemigo es el exterior. El nuevo orden mundial está en todos sitios, está organizado en todos los países. Decimos nombres, que este señor y el otro señor, claro que ellos pertenecen a este nuevo orden mundial que generó la Agenda 2030 y que tenemos que ir contra ella como podamos y que todo el mundo lleva en la solapa, menos los buenos que llevan la que debe ser. Por supuesto, esa es la única agenda que debemos tener. Te felicito por bioquímico y por llevar eso ahí. Lo bioquímico no es. Todo el sistema pertenece al nuevo orden mundial, solo que nosotros somos sus marionetas. La OTAN es la parte militar del nuevo orden mundial. La ONU es la parte política del nuevo orden mundial. La OMS es la que organiza la salud en todo el mundo. Pero todas estas, el Banco Mundial, etcétera, todas estas organizaciones internacionales ahora tienen un norte muy claro. Como el nuestro debe ser España, su norte es la destrucción de las sociedades, de las identidades de los pueblos y hacer una sociedad homogénea que ellos puedan controlar. La OTAN pertenece a esto y nosotros pertenecemos a eso. Y si algún señor que hay por aquí con su esposa se pone de pie, yo me quedo por su pecho, aquí. Y bueno, yo no soy igual a ese señor, ¿no? Y entonces, no, las desigualdades son naturales y no pasa nada, y no somos iguales. Tenemos que luchar por ese espíritu de lo que queremos ser. Hay que retornar otra vez a todo esto. Una obra permanente es España. Buenas tardes. ¿En qué año estuvo en la COE? Entré en 1978. Yo llegué a Barbastro un poco después. Buena gente por ahí. Sí, luego le doy la mano fuerte. Yo tengo una pregunta. Por cierto, pero lo tengo que decir, lo siento mucho. Además de usted, al menos, están aquí dos personas muy importantes para todos. Que habla para adentro. Y son más importantes además de lo que ellos creen. No sé si es modestia o que no alcanzan a comprenderlo, pero ellos estuvieron primero en una COE muy singular, ¿verdad? Y en segundo lugar fueron unos profesionales extraordinarios. Yo me he metido en el mundo de la seguridad al fondo, fuera de España sobre todo, y les puedo asegurar que profesionales así es muy difícil. Y en tiempos, algo cuento en el libro de enero sobre esta materia, y en tiempos en los que todo ya flaqueaba. Ellos no flaqueaban, la COE no flaqueaba. Y España todavía estaba en proceso de perder la identidad, la dignidad, y estaba cobrando la vergüenza en su lugar, la vergüenza de ser español y defender a España. Ese periodo de las antiguas COE, que es de lo que trata el libro de enero, fue un tiempo magnífico. Y tenemos aquí dos exponentes magníficos de aquella lucha. No cuento anécdotas para que no se asusten. Pero ya no es el tono tampoco. Hasta eso nos han quitado. Sí, no, tranquilo. Bueno, yo un poco en torno a esto del tema de los militares, sí que, bueno, la pregunta es... Hola. La pregunta es... tengo curiosidad por saber cómo está el tema este del movimiento, nuevos tercios en Hispanoamérica, porque aquí en España creo que sí que está recobrando interés. Hay un interés especial y se está escribiendo mucho sobre los tercios. No en vano fuimos la mejor infantería del mundo durante más de un siglo. Y entonces mi pregunta la pregunta es cómo está en Hispanoamérica esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estamos ahora así con lo que hemos sido, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Entonces yo quiero pensar que realmente el soldado de a pie, ¿no? De infantería, tampoco debe ser tan diferente, quiero pensar, ¿no? El problema está en los que mandan, ¿no?
un poco, bueno, vosotros que sois más expertos, pues si me comentas un poco. Yo no soy un experto en nada, soy un apasionado en muchas cosas. Todo es un proceso. Y la degradación, vuelvo a repetir, yo creo que principalmente es moral. Cuando me hablan de la inflación, de cómo se elevan los precios, de los problemas económicos, de los distintos tipos de problemas, yo todo lo resumo a uno, a la moral. Una persona que tiene moral suficiente, que tiene sentido del honor, hoy lo hemos perdido, y el diccionario ha rebajado su categoría. Si leen los diccionarios antes del año... Es que colecciono diccionarios y veo la diferencia de las palabras según los tiempos, porque en el diccionario está marcado el espíritu de los tiempos y han rebajado la importancia del sentido del honor. Ha sido un proceso de degeneración moral. Nadie que tenga un alto sentido del honor va a tomar un puesto que no le corresponde. Nadie que tenga un alto sentido del honor va a humillar a quien es superior a él moral y técnicamente, porque hay una idea que nos trasciende y es España. Si yo quiero el bien de España, a mí me da igual una democracia, una dictadura, una monarquía. El rey, no soy monárquico absolutamente. ¿Por qué? Porque la monarquía depende del rey. No soy demócrata, ¿por qué? Porque hay distintos tipos de democracia y la canalla se aprovecha en la democracia. Aunque sí creo, si me permiten, que la democracia está viciada de origen. Porque como todos no somos iguales, el dar el mismo valor a todos los votos y además, porque pesando igual todas las opiniones, tenemos un error de origen, porque no todas las opiniones son iguales. Y además, de esa opinión, ellos toman la que les han vendido, ni siquiera son absolutamente libres. Entonces, yo sí creo que la democracia liberal que vivimos o sufrimos, o como ustedes quieran, tiene una trampa moral también de concepto de origen. Entonces, para ser español lo primero que hay que hacer es comprender qué es España y no amacharse en nada, porque usted va por la calle y todo el mundo es demócrata, todo el mundo es constitucional, todo el mundo quiere votar, pero votan aquello que les han vendido, porque les han negado la identidad. Y entonces son primariamente demócratas y secundariamente a lo mejor pues son de Albacete, de Huesca o hasta españoles, si me apuro usted mucho. Pero al perder esa identidad tenemos que... a una asociación llamada Unidad Hispanista. Este es uno de esos grupos que en noviembre pasado traje aquí un argentino llamado Patricio Lombs. Sí. Búsquenlo en Hispanistas, en Internet, en YouTube. No solo tiene Patricio Lombs, tiene 10 o 12 nombres de catedráticos, de periodistas que están dando la batalla, pero además fuerte. Patricio Lombs se pasó en España 6 meses, de ellos 4 días en mi casa. Y arreglamos el mundo y lo volvimos. Sí, muy bien, ya está, arreglado todo. La pregunta que yo me hago ahora, por no centrarme en nuestra gravedad, que sé que es gravísimo, yo escribo todas las semanas en un blog, de toda la gente que entra, solo me dejan que se marquen 70, 80, 90, y un día se les fue la olla 585. Pues igual, yo lo sigo escribiendo y no me desanimo por nada del mundo. Lo que yo me pregunto es lo siguiente, en lo inmediato. Es que me hago esta pregunta a mi mujer, me dice, mira cariño, te acuestas hablando de lo que va a pasar en España y te levantas hablando, es que estás obsesionado. Yo, es que tú no sabes lo que está pasando. Lo que está pasando es que no solo es contra España, es contra todo Occidente. Básicamente, además, y especialmente contra el Occidente católico. Ah, por supuesto. Digo, claro, católico, porque los protestantes son un anglosajón. Ellos están precisamente en este cocido, el gran capital financiero. ¿Y qué hicieron? Ir a Hispanoamérica, soliviantar algunas pasiones, el comunismo, la igualdad, no tanto el indigenismo ya, que ya los indios están de vuelta de todo esto. Es más, usted sabe muy bien que los indios pelearon a favor de España. Por supuesto. Nunca pelearon a favor de los rebeldes, de Bolívar, de San Martín, ni de O'Higgins, Eso es historia que está escrita así, es clarísima y la sabe todo el mundo. Bien, la pregunta es esta. ¿Saben que los globalistas son los hiperricos del mundo? Los dueños de los grandes fondos buitres, que son de todos, pero como ellos lo concentran, mueven voluntades porque tienen más de 200 billones de dólares. A un país le dan solo 20 millones de dólares y con eso pueden comer un par de años. Países pequeños, medianos, no España, pero a España nos están dando dinero.
Y nos lo dan para que nos entrampemos y tenemos cogidos por aquí. La pregunta es, en lo inmediato, dado que se ha hecho una alianza muy sólida entre los grandes hiperricos, los que son muy, muy, muy ricos, y los comunistas del Foro de Sao Paulo y de fuera, que son los mamporreros, y son comunistas, como les encanta reprimir, están encantados de la vida. Van a reventar a todos y están apoyados por los superricos. ¿Cómo salimos de eso en inmediato que tenemos unas municipales en 40 días y unas nacionales probablemente, porque no es seguro que las convoquen a fin de año? Claro, si digo la fórmula mágica, va a resultar que hay que elaborarla. Unidad. Fíjese que entre nosotros, y me estoy refiriendo a usted, a estos señores que antes presenté, y a todos los que estamos aquí, a usted también, nos peleamos entre nosotros. Mire, si realmente hay una idea que nos trasciende, ¿por qué nos peleamos? Es más importante esa idea que nos trasciende, esa doctrina. España